Le damos la bienvenida esta tarde a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, a quien le agradecemos la oportunidad esta tarde de informarle al auditorio, no a los periodistas, no, al auditorio, pues lo que hace la secretaría, que quizás sea, secretaria, pues la columna vertebral del gobierno del presidente López Obrador por la responsabilidad que tiene de atender pues a los sectores más vulnerables de nuestro país. De manera que muchas gracias por la oportunidad de charlar esta tarde. ¿Qué tal, Álvaro? Me da mucho gusto que tengamos este encuentro y saludo también al auditorio. ¿Qué cantidad de recursos tiene presupuestados la Secretaría del Bienestar para atender, sí, a millones de personas y en particular a lo que ha sido una política que después fue copiada por otros partidos y gobiernos, particularmente la que tiene que ver con los adultos mayores y esta pensión que en sus orígenes, y usted lo sabe porque formó parte del gobierno del presidente López Obrador en la Ciudad de México, fue criticada duramente y con el paso de los años se ha convertido no solamente en ley, sino en la propia Constitución. Así es, pues aquí en la Secretaría de Bienestar, como bien lo apuntas, Álvaro, tenemos la máxima responsabilidad, creo yo, de atender a los más pobres, y creo que ese es el eje fundamental que mueve a este gobierno, la prioridad del señor presidente, y estamos muy contentos de poder tener esta gran oportunidad, insisto, de servir al pueblo. Aquí en Bienestar tenemos para este ejercicio presupuestal arriba de 300,000 millones de pesos. Vamos a cerrar con un monto muy importante en este año. Y particularmente, como bien lo apuntas, la pensión de adultos mayores, pues es un hito para la política de bienestar del señor presidente, no solo de ahora, sino de toda su trayectoria política. Él siempre me ha dicho que este es su más grande anhelo, su sueño de la transformación, pues apoyar a los más pobres, pero a los adultos mayores se les tiene un afecto especial. Esta pensión que, como tú bien apuntas, nació en la Ciudad de México cuando el presidente era jefe de gobierno, y desde un principio él la ideó como una pensión de carácter universal, porque las pensiones, tanto las del Seguro Social o las del ISSSTE, pues son pensiones muy bajas. Por eso se incorpora a todos los adultos mayores que cumplen con la edad. Y para este año, pues ya tenemos a 10,5 millones de adultos mayores y seguimos registrando cada bimestre a los que van cumpliendo años. Y este ya es un derecho en la Constitución, es algo muy importante, porque uno de los temas que se cuestiona de la política de bienestar del señor presidente es pues que si son dádivas, y nosotros rechazamos tajantemente que esto sea así. Hoy están convertidos en derechos en nuestra Constitución gracias a la iniciativa del señor presidente, porque es la manera de proteger estos programas, tanto de algún intento de abuso electoral, pero también protegerlos para cuando el gobierno del señor presidente termine, y que podamos tener estas pensiones a lo largo de la historia del país. Es un esfuerzo financiero muy importante que nace de tener un gobierno austero, del combate a la corrupción. Cuando escuchamos al presidente todas las mañanas, ¿no? Cuestionar a quienes no pagaban impuestos y que hoy se han visto forzados a hacerlos, que no es otra cosa que cumplir la ley, pues todo eso ayuda para que haya recursos para los adultos mayores. Y pues te hago un breve relato de lo extraordinario que ha sucedido en este tiempo con esta pensión especialmente. Como ya sabemos, y bien lo apuntaste, quienes criticaron al inicio esta pensión o esta política de entregar recursos a los más pobres de manera directa, después copiaron estos programas,
pero fueron deficientes porque no eran universales. Entonces, cuando el presidente, siendo dirigente social, planteaba que había que duplicar el monto de la pensión y que además había que dárselo a todos los adultos mayores del país, pues se planteaban y cómo, de dónde van a salir los recursos. Bueno, pues hoy la prueba de que sí se podía hacer teniendo el gobierno austero, pues es que hoy está sucediendo. Y cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2018, el 1 de diciembre, entonces Sedesol invertía 40,000 millones de pesos para atender a 5 millones de adultos mayores. Para este año 2022 ya tenemos al doble, a más del doble de la cantidad con la que encontramos el programa, entonces ya tenemos 10 millones y medio y la inversión para este año va a superar un poco más los 240,000 millones de pesos, es decir, que en 3 años hemos incrementado la inversión en 200,000 millones de pesos. Y cuando tomamos el gobierno, los adultos mayores recibían 1,160 pesos y hoy están recibiendo 3,850 pesos. Inmediato que se llegó al gobierno, se duplicó el monto de la pensión, se cumplió con ese compromiso y se incorporó a jubilados y pensionados. De tal manera que desde el inicio del gobierno, los mayores de 68 años han tenido acceso a esta pensión. Y el año pasado, en el contexto del natalicio de don Benito Juárez, el 21 de marzo en Guelatao, Oaxaca, el presidente anunció un plan especial adicional para los adultos mayores. Primero, reducir la edad para incorporarse a esta pensión a 65 años. Ya lo era para las personas de población indígena, porque ellos son nuestra prioridad en todos los programas de bienestar, pero se decidió incorporar ya a todos de manera universal. Entonces, estos adultos mayores que casi están rozando los 3 millones de adultos mayores se incorporaron a este programa desde hace un año a la fecha. Y también se anunció un plan de aumentos de esta pensión. En el 2021 se incrementó, en ese mismo año, ya corriendo el año, se incrementó 15%. Y para este año otro 20% y para el 2023 y 2024 se aumentará otro 20%. De tal manera que pues el sueño que tenemos es que vamos a llegar al final de la administración del presidente López Obrador con una pensión de aproximadamente 6,000 pesos. Y eso nos da mucho gusto porque los adultos mayores tendrán pues su ingreso mínimo garantizado para garantizar pues su alimentación, sus medicinas, el pago de sus servicios, su renta. Y creo que este es un esfuerzo de todos los mexicanos, no solo del gobierno, la voluntad política del presidente de apoyar a los más pobres, especialmente este sector, pero todos contribuimos pagando nuestros impuestos, siendo buenos ciudadanos, y bueno, ahí están los recursos. Y pues el presidente no ha incrementado impuestos, mantiene el control del precio de los combustibles para mantener lo más estable que se puede la inflación, así que pues estamos haciendo todo este esfuerzo con mucho gusto, con mucho ánimo y pues estamos en toda la disposición de seguir ayudando a la gente. Además de la pensión de los adultos mayores, que es sin duda la más conocida por la población, no solamente por quienes son beneficiarios, ¿qué otros programas son fundamentales pues para los sectores más vulnerables que ya están garantizados con la reforma que se hizo en el artículo 4 de la Constitución? Mira, en la reforma al artículo 4 se tocaron 3 grandes grupos sociales. El de los adultos mayores, las personas con discapacidad, que también la pensión para personas con discapacidad nació en el gobierno del presidente López Obrador siendo jefe de gobierno. Y en ese tiempo se entregaba a los más pobres, la pensión no era universal. Ahora esta pensión tiene en su padrón 1 millón principalmente de niñas y niños, jóvenes y población indígena de todo el país. 1 millón de personas con discapacidad que no habían tenido ningún apoyo por ningún gobierno previamente. Y te voy a decir, la exclusión más grande que yo he visto son las niñas con discapacidad
en zona indígena. Y hoy ellas tienen este acceso a esta pensión y que estamos haciendo un esfuerzo grande entre el presidente de la República y los gobiernos de los estados para que sea universal. Ahora es universal hasta los 30 años y población indígena hasta los 64 años. Pero el presidente, pues siempre hemos tenido esa preocupación y sentimiento de que no habíamos podido apoyar a los adultos, a las personas con discapacidad de 30 a 64 años, que igual han padecido exclusión, pobreza por su condición, especialmente porque les cuesta más ir a la escuela, trabajar y tener acceso pues, a diversos servicios y a diversos derechos. Entonces el presidente el año pasado le planteó a los gobernadores, gobernadoras y a la jefa de gobierno que hiciéramos un esfuerzo conjunto y que los recursos que nos hacían falta para llegar al 100% de las personas con discapacidad, lo dividiéramos mitad y mitad. Y afortunadamente ya tenemos 19 estados que aceptaron los gobernadores y que le pusieron recursos mitad y mitad con el presidente y ya estamos haciendo ese registro. Ya tenemos en este momento a 220,000 nuevos derechohabientes que acabamos de registrar y que les estamos tramitando sus tarjetas y que entre septiembre y octubre les vamos a dar su tarjeta del Banco del Bienestar para que se incorporen a esta pensión. Y espero que el año que entra podamos seguir recibiendo a más personas con discapacidad, porque es un sector que lo necesita más que muchos otros y que hoy se está poniendo a disposición de ellos pues una pensión de 2,800 pesos para este año y que el año que entra pues va a tener algún incremento y que pues este programa sí nace de cero con el presidente, no hay un previo y estamos muy orgullosos de que hoy podamos tener este bonito programa. Sí, los programas sociales, las entregas de recursos sin intermediarios de manera directa y algunos de manera universal, sin duda, por supuesto que le alivian las necesidades a muchos millones de personas. También eso, sin embargo, secretaria, ha sido criticado particularmente por los malquerientes del presidente y de este gobierno de ser utilizados de manera con propósitos políticos y con propósitos electorales. Y esa es una de las acusaciones. ¿Cómo garantizar efectivamente que haya un blindaje para que las acusaciones puedan ser más de carácter político y no se pueda acreditar que efectivamente sirven para uso político y electoral? Pues esto es muy importante comentarlo, que justo gracias a la reforma constitucional ya este es un derecho y este derecho, ¿qué significa para las personas? Que nadie se los puede quitar porque en la ley se exige que se tiene la obligación por parte del Estado a entregar esta pensión. Y nosotros hacemos siempre mucho hincapié cuando entregamos las tarjetas y les decimos a las personas, si alguien llega y les dice que si no hacen alguna cosa, entonces les van a quitar su programa, no, porque este ya es un derecho. Aquí lo importante está en la Constitución, empoderar al ciudadano, a los ciudadanos, a los beneficiarios con la información de que nadie se los puede quitar y pues nadie antes de este gobierno había convertido los programas sociales en un derecho social y esto no es cualquier cosa. Los derechos sociales en la tercera transformación, en el movimiento revolucionario, se conquistaron por la vía armada. Hoy estos derechos los promueve el gobierno con un movimiento que accedió al poder público de manera pacífica, de manera legítima, a través de los medios legales para acceder al poder y que justo nosotros siempre fuimos los que éramos víctimas de que se usaran los programas de esta manera. Y hoy los convertimos en un derecho, creo que ese es el mayor blindaje y sobre todo que nosotros no somos iguales, que nosotros llegamos aquí por una lucha social con nuestros anhelos y sueños de un mejor México y no vamos a reproducir estas
prácticas. Y nosotros somos muy vigilantes de que esto no suceda de otra manera, sino de la manera correcta, porque los recursos que se tienen pues se buscan con medidas de austeridad, con que todo mundo cumplamos con nuestras obligaciones ante el fisco y demás. Entonces tenemos que cuidar los programas de bienestar. La gente cuando nos plantea alguna actividad que sienten que no es regular, pues inmediatamente intervenimos para que las cosas sigan caminando bien. Y como dice el presidente, pues nada más hay que preguntarle al pueblo si le llegan sus apoyos, y creo que esa sería la mejor manera de medir que las cosas se estén haciendo bien, ¿verdad? Pero nunca voy a dejar de insistirle a la gente, ¿no? Este es su derecho, nadie se los puede quitar, nadie se los puede regatear, y entre todos como sociedad, pues hay que cuidar estos programas. Sin embargo, también se ha documentado en diferentes momentos y en diferentes grados la participación de los servidores de la nación con propósitos políticos, nada menos que en la más reciente elección de Morena, hubo justamente esas acusaciones por parte también de miembros de Morena, secretaria. ¿Qué tanto es política y qué tanto efectivamente hay un uso electorero de los programas sociales? Mira, a mí me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque siempre nos sirve para explicar lo que nosotros hacemos sin que tuviéramos obligación legal con motivo del proceso interno del movimiento. Nosotros aplicamos un blindaje como si fuera una elección constitucional para que justamente no tuviéramos estos señalamientos para con nuestros servidores públicos. Nuestros servidores de la nación son pues todos los compañeros que nos ayudan en campo para que podamos hacer llegar los programas de bienestar a todas las comunidades a donde llegamos. Y aplicamos un blindaje, cerramos oficinas, guardamos los vehículos, cancelamos la actividad del personal y demás, justo para no estar metidos en medio de alguna situación. Y yo decirte que soy muy vigilante de que eso suceda. Luego aquí internamente parezco la maestra de la escuela, pero prefiero, porque nosotros también platicamos con los delegados de los estados, nuestros compañeros que nos representan de bienestar en cada una de las entidades, y entre todos construimos una idea que también fue muy importante, que nadie aquí iba a participar en el proceso interno del movimiento. Entonces, que quien quisiera hacerlo, pues tomara la decisión de estar en el movimiento o estar en la actividad gubernamental. Insisto, sin que eso significara que se estuviera haciendo algo ilegal, pero eso lo tomamos como un consenso para que no tuviéramos que exponer a la institución, ¿no? De por sí tenemos los ataques que vienen de los conservadores o adversarios a este gobierno, y decidimos estas cosas en medida del cariño que le tenemos a lo que hacemos, de la responsabilidad que tenemos por parte del presidente en nuestras manos, y que el bienestar del pueblo pues es un asunto de altísima prioridad para el presidente. Entonces, y para todos nosotros, decidimos estas acciones, no participar ninguno de nosotros, y también resguardar y blindar las instalaciones, los recursos materiales y demás, para estar fuera de estas actividades y señalamientos. Y creo que todo el mundo cumplió, y afortunadamente no tuvimos alguna situación que se demuestre, ¿verdad? Porque bueno, hay muchos dimes y diretes, sobre todo en estas cosas. Ya también uno lo conoce, hay que tener también la piel gruesa para mantenerse en estas cosas. Usted ya tiene mucha trayectoria política, a pesar de su juventud, desde hace años y de manera particular desde el 2000, del inicio, en el gobierno del presidente López Obrador. Por supuesto, si no tuviera la confianza de él, no hubiera sido, ya no digamos secretaria, sino subsecretaria primero y ahora secretaria. Y en una secretaría pues tan estratégica para este gobierno, pero también hay futuro, y a usted hay quien la candidatea como para la Ciudad de México. ¿A usted le interesa?
Mira, yo ahora estoy pues muy concentrada en mis tareas, que son muchas como te imaginarás. Aquí en Bienestar atendemos a más de 12 millones de beneficiarios que todos los días pues requieren nuestra atención. Yo soy muy feliz con lo que hago, quiero mucho a mi ciudad, conozco bien a la ciudad, aquí nací, aquí me he desarrollado políticamente, pero mi más grande sueño es mantenerme en el gobierno con el presidente pues hasta que él considere que le soy útil. Y creo que cuando uno tiene esta responsabilidad de servirle a la gente, del bienestar del pueblo, pues se tiene uno que enfocar en lo que tiene uno como responsabilidad. Yo me siento muy honrada por la confianza del señor presidente desde el tiempo de la transición, donde me invitó a participar conduciendo la pensión de adulto mayor. Entonces, yo siempre lo digo en público y en privado, que creo que este es el más grande honor que puedo tener como servidora pública. Servir en el gobierno del presidente López Obrador en la Secretaría de Bienestar, creo que es algo que tal vez no vuelva a alcanzar en mi vida profesional, un lugar tan importante y distinguido como este. Así que pues no estoy pensando en otras cosas, estoy enfocada, de verdad, trabajamos mucho aquí todos los días, yo me impuse los 7 días trabajamos, si no estamos de gira, estamos resolviendo temas administrativos, operativos fundamentalmente, así que pues yo le agradezco a los compañeros que consideran que yo pudiera tener alguna responsabilidad, pero pues siempre soy muy aterrizada, aquí estoy y le agradezco al presidente. Y sobre todo no me gusta hacerle problemas al presidente aquí estamos trabajando. Sí. Muchísimas gracias, secretaria Ariadna Montiel, por la oportunidad de informarle al auditorio de los periodistas y pues ojalá haya oportunidad más adelante para cuando haya algo que informar, pues este espacio está para ello, para informar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro, y al auditorio muchas gracias y un abrazo para todos. Buenas noches. Buenas noches.